Muy buenos días para todos. Vamos a continuar. Estamos revisando la cuestión 16 de la primera parte de la Suma Teológica. Lo digo para que nos ubiquemos un poco. Cuestión 16 de la primera parte de la Suma Teológica. En esta cuestión, Santo Tomás estudia a través de 8 artículos el tema de la verdad. En muchas otras partes de sus escritos, de su obra, Santo Tomás nos dice muchas cosas y nos explica y nos enseña muchas cosas acerca de la verdad. Aquí él quiso incluir el tema de la verdad porque justo en las cuestiones inmediatamente anteriores nos había estado hablando de la ciencia, del conocimiento de Dios, de si en Dios hay conocimiento. Y entonces puso aquí esta joya que estamos revisando, que es la cuestión 16 acerca de la verdad. Vamos entonces en el artículo número 5, el artículo quinto, que dice o estudia el tema de si Dios es la verdad. Si Dios es la verdad, es decir, no se pregunta Santo Tomás si algo de lo que decimos acerca de Dios es o no es verdad. Va mucho más al fondo y pregunta si Dios es la verdad. Su respuesta es breve, es un párrafo. Vamos a leerlo inmediatamente. Dice, según hemos dicho, la verdad se halla en el entendimiento, en cuanto conoce las cosas como son, y en las cosas en cuanto tienen un ser acomodable al entendimiento. Pues esto es lo que en grado máximo se encuentra en Dios, ya que su ser no solo se adapta a su entendimiento, sino que es su mismo entender. Y su entender es medida y causa de todos los demás seres y de todos los otros actos de entender. Y Él es su ser y su entender, de donde se sigue que no solo hay verdad en Él, sino que es la primera y suprema verdad. Un párrafo corto, pero sumamente denso en pensamiento metafísico y en teología. Para resumirlo un poco, lo que Santo Tomás nos está diciendo aquí es que nos ha dicho antes que la verdad está principalmente en el entendimiento, en la inteligencia, en la medida en que conoce las cosas. En esa medida la verdad está en el entendimiento y decimos que tenemos o alcanzamos la verdad. Pero también de modo derivado se dice que la verdad está en las cosas y entonces podemos hablar de cosas verdaderas, de esto y lo otro, un verdadero sauce, un verdadero roble, un verdadero planeta. Se puede usar ese tipo de expresiones y por lo tanto querer decir verdaderas a las cosas en la medida en que estas cosas, por lo menos en potencia, son entendibles, fundamentan una relación de adecuación con la inteligencia, porque ustedes saben que la teoría del conocimiento de Santo Tomás se califica como fundamentalmente realista, donde las cosas realmente existen y el conocimiento consiste en realmente conocer lo que las cosas son, lejos de los distintos tipos de subjetivismos, idealismos, inmanentismos, en los cuales más bien como que la realidad queda entre paréntesis y de diversas maneras, según los diversos autores, se tiende a decir más bien que es el sujeto, la persona, la que crea la realidad de alguna manera a través de su pensamiento, hasta llegar a las locuras de lo que se llama el idealismo alemán, de autores como Fichte, Schelling, Hegel y compañía. Entonces, volvamos. La verdad
nos había dicho ya Santo Tomás, está en el entendimiento, en la medida de su adecuación con la realidad, si no, pues estamos en el error. Y también en las cosas en la medida en que son adecuables al entendimiento, cognoscibles por el entendimiento. Pero también nos había dicho, y esto es importante, también nos había dicho Santo Tomás un poco más atrás, que se puede decir que la verdad está en las cosas en la medida en que cada cosa realice, efectúe, actualice en la realidad esa idea modelo que tuvo su hacedor principal o su causa principal. En el caso de las cosas artificiales, será el hombre en su inteligencia práctica, y en el caso de todas las cosas naturales, incluidos nosotros, esa mente será la mente del creador, de Dios. Entonces, en la medida en que una cosa realiza la idea modelo o la idea ejemplar presente en la inteligencia de su causa principal, del intelecto de su causa principal, pues se dicen cosas verdaderas. Un verdadero hombre, por ejemplo, un verdadero hombre es aquel individuo humano que realiza de manera plena esa idea que está en la mente divina de lo que el hombre es. Todas las cosas están en la mente divina, identificadas con su esencia, y esa esencia de Dios es modelo de todas las cosas que existen. Entonces, en esa medida en que las cosas que existen son reflejo, modelo, realizan, efectúan, actualizan esa idea modelo que está en la inteligencia de su hacedor, de su causa, pues se dicen cosas verdaderas: verdadero caballo, verdadero hombre, verdadera piedra, verdadero planeta, etcétera. En el caso de cosas hechas por el hombre, pues podemos decir verdadera bicicleta, a esa bicicleta que realiza, actualiza, efectúa ahí en la realidad el modelo, la idea modelo que tenía su fabricante humano. Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, Santo Tomás explica: Dios es la verdad. Pues claro, porque Dios no solamente posee, que es lo propio de la verdad en el entendimiento, su adecuación con la realidad. Dios no solo en su entendimiento se adecua con las cosas, sino que su entendimiento se identifica con el ser de Dios, y su entendimiento identificado con el ser de Dios, que es la esencia divina, es asimismo modelo de todas las cosas que nosotros podemos conocer, y por tanto decir que conocemos la verdad. Todas esas cosas realmente, como en su fuente, están en la esencia de Dios, que se identifica con su ser y que se identifica con su entender y con su inteligencia, porque recuerden ustedes un principio que se repite mucho en la escolástica, y es que todo lo que hay en Dios es Dios. En el hombre distinguimos la inteligencia, su acto de entender, el concepto por medio del cual entiende, la substancia, por otro lado. Todas esas cosas, en el caso del hombre, las distinguimos, son diferentes. En el caso de Dios, según ese principio, recuerdan, todo lo que hay en Dios es Dios. En el caso de Dios, su substancia, su inteligencia, su acto de entender y la forma o especie, por decirlo así, por medio de la cual entiende, todo eso se identifica con la esencia de Dios, con el ser de Dios. No se puede hablar, por ejemplo, con precisión de que Dios tenga inteligencia y tenga conceptos y realice actos de entendimiento, como si fueran cosas distintas, lo cual ocurre en el caso del hombre. En el caso de Dios, todo eso se identifica, porque es acto puro, sin lugar para ningún tipo de potencialidad. Entonces, claro, la respuesta de Santo Tomás se desprende de manera casi que necesaria. Dios no solamente conoce la verdad, sino que es la verdad, porque es la fuente de lo que todas las cosas que existen son. Y en la medida en que el hombre conoce, y entonces se dice que está en la verdad o que conoce la verdad, en esa medida Dios muchísimo más, porque su entendimiento no solamente conoce la verdad, sino que su entendimiento se identifica con su esencia, y su esencia es la fuente modelo de
todo lo que existe, de toda la creación. Entonces, claro, Dios no conoce la verdad, sino que Dios es la verdad.